Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos el estudio de un libro nuevo que forma parte de la codificación espírita, y lo hacemos con mucha ilusión y con mucha entrega. Y bueno, y damos las gracias a todo el mundo que quiere compartir con nosotros esta aventura, ¿no? De martes a martes ir alternando el estudio de la Génesis con el cielo y el infierno. Por situarnos un poquito, mirad, he puesto aquí en pantalla nuestra página web, que bueno, aquí la tenéis por si la queréis visitar. La verdad es que va muy bien, porque lleva funcionando como 3 meses y tenemos casi 5.000 visitas. Bueno, esto es un éxito de todos. Y si nos vamos aquí a la codificación espírita, pues vemos que este es el orden en el que fueron publicados cada una de las partes. Y aquí en el cielo y el infierno vemos que se publicó en agosto de 1865. Y aquí incluimos un breve resumen de qué consta el libro. Dice: da respuestas al destino del hombre después de la muerte física, a las causas del temor a la muerte, a la existencia del cielo y el infierno, a la antigua creencia en los ángeles y los demonios, y de cómo procede la justicia divina, entre otras, a la luz de la lógica y de las enseñanzas de los espíritus. Es, desde mi punto de vista, un libro que es ante todo consolador, ¿no? Todo el espiritismo es consolador, pero este lo es más. Lo es más, cada uno lo es en su modo, ¿no? En su área, en su nicho de conocimiento. Pero el cielo y el infierno despeja la incertidumbre, ¿no? El hombre desde la antigüedad siempre se ha preguntado qué será de él, ¿no? Ha dado sepultura a sus antepasados, se ha despedido de ellos con dolor, y ha seguido su caminar sobre la tierra solo, acompañado de los que le quedaban después de la despedida del que se fue. Y esto a la humanidad la ha llenado siempre de angustia, de temor, de incertidumbre. Y eso, unido a que nosotros no tenemos idea de fin, no tenemos en nuestra conciencia escrito que nuestra existencia vaya a finalizar, pues nos lleva por un lado por nuestro propio instinto de supervivencia, y porque, como veremos en el libro cuyo estudio empezamos hoy, le lleva a pensar en el más allá, primero con teorías espiritualistas, en el que bueno, pues está el dios del rayo, el dios de la cueva, el dios de la lluvia. Todo aquello que no conoce el hombre antiguo se lo asocia a un poder superior, ¿no? Porque no sabe la causa de cuáles son pues eso, las causas de todo lo que le circunda, de todo lo que le sucede. Y poco a poco, pues a medida que va evolucionando, a medida que va aumentando su inteligencia, pues también va aumentando su conocimiento, ¿no? Cada nuevo descubrimiento que hace el hombre en la antigüedad, pues despeja una creencia no justificada o antigua, ¿no? Y poco a poco pues se va despejando el camino, y este libro con el que nos enfrentamos hoy, pues nos trae mucho consuelo, nos trae tranquilidad, sobre todo al aumentar nuestro intelecto. También aumenta nuestro conocimiento del más allá y de lo que será de nosotros, ¿no?
Esta es la portada del libro, con la figura de Kardec. Y vamos a ver ahora el índice de este libro, ¿no? Pues contiene un prefacio que vamos a ver hoy y está dividido en dos partes. En una primera parte que se divide en 6 capítulos, no, perdón, que se divide en 11 capítulos, en el que vamos a ver pues el porvenir y la nada, el miedo a la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, doctrinas de las penas eternas, las penas futuras según el espiritismo, los ángeles, los demonios, intervención de los dominios en las manifestaciones modernas y el 11º acerca de la prohibición de evocar a los muertos. Y luego una segunda parte que, como veis, no quiero equivocarme, tiene 8 capítulos y en el que vamos a hablar de la transición, de los espíritus felices, de los espíritus de condición intermedia, de los espíritus sufridores, de los suicidas, que es la primera causa de muerte en nuestro mundo occidental, de los criminales arrepentidos, de los espíritus empedernidos y las expiaciones terrenales. Todo eso lo vamos a ver con calma, con tiempo y al ritmo que vayamos marcando nosotros mismos. Entonces, como una primera introducción al prefacio, a ver, sí, efectivamente, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar en cada una de estas dos primeras partes. ¿Queréis leerlo alguno de vosotros o lo leo yo? ¿Sí? ¿No se puede? Ah, es que es muy mala se ve muy mal en pantalla, es verdad. No, está bien. Para nosotros está bien. Ah, son mis gafas, entonces. ¿Lo podéis ver? Sí, para nosotros bien. Ah, bueno, pues adelante. Tú veas, después yo hablo. La primera parte de esta obra, titulada Doctrina, contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas y las recompensas futuras. El dogma de las penas eternas se trata de modo especial y se refuta con argumentos extraídos de las leyes mismas de la naturaleza, leyes que demuestran no solo el lado ilógico de ese dogma, centenas de veces ya enseñado, sino sino también su imposibilidad material. Con las penas eternas se derruban naturalmente las consecuencias que se suponían derivadas de esa doctrina. La segunda parte incluye numerosos ejemplos que apoyan la teoría o, mejor dicho, que hayan servido para instalarla. Pues lo que vamos a ver aquí básicamente es, vamos a emplear la razón para analizar qué es el cielo, qué es el infierno, qué son los ángeles, qué son los demonios, qué son las penas y las recompensas futuras, ¿no? A la luz de nuestra propia lógica. Vamos a seguir un poquito. Mónica. Las mismas razones que nos hicieron omitir los nombres de los médiuns en el Evangelio según el Espiritismo nos han llevado a omitirlos también en esta obra, tomando en cuenta más el futuro que el presente. La importancia de los médiuns es limitada, ya que no se les podría atribuir mérito alguno por el hecho de que en el... Por un hecho en el que su espíritu no tuvo ninguna participación. Por lo demás, la mediunidad no es una prerrogativa de
tal o cual indivíduo, sino una facultad fugaz, subordinada a la voluntad de los espíritus que quieren comunicarse. Una facultad que se posee hoy y mañana puede faltar, y que en ningún caso es aplicable a todos los espíritus indistintamente, de modo que, por eso mismo, tampoco constituye un mérito personal, como lo sería el talento conquistado mediante el trabajo y los esfuerzos de la inteligencia. Muchas gracias, Mónica. Lo que nos dice aquí es que omite el nombre de los mediums porque el mérito no es enteramente suyo, sino que depende de la voluntad del propio espíritu comunicante, y que la mediunidad puede venir o puede ir en función del mérito del propio medio, con lo cual pues lo ha omitido, porque lo realmente importante es la obra en sí, más que quién la ejecuta, ¿no? Al fin y al cabo, pues somos obreros, por así decirlo, de una obra mucho mayor. Por lo tanto, pues sirve para el crecimiento individual, como no, y para el progreso individual del medio, en el participar en una obra tan importante como esta, pero la importancia en sí es la obra en sí. Lucas, si quieres leer un poquito más. La providencia ha querido que la nueva revelación no fuera privilegio de nadie, sino que sus instrumentos estuviesen por toda la tierra, en todas las familias, tanto entre los grandes como entre los pequeños, conforme a estas palabras del Evangelio, de las que los medios de la actualidad son el cumplimiento. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y profetizarán. Hechos de los Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero el Señor también dijo, habrá falsos cristos y falsos profetas. Véase en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21. Pues bien, esos últimos tiempos han llegado. No se trata del fin del mundo material, como en un principio se supuso, sino del fin del mundo moral, es decir, del advenimiento de una era de generación. Bueno, esto que nos anuncia aquí Kardec, que vuestros hijos profetizarán, ¿no? Bueno, dijo Jesús, ¿no? Que Kardec aquí recoge en este libro, pues es lo que pasó en el siglo XVIII y lo que da lo que sirvió de fuente para poder escribir la codificación, ¿no? El hecho de que no las visiones en sí mismos, sino el efecto propio de la mediunidad, ¿no? A través de la cual nos llegó toda esta codificación, y que habrá falsos cristos y falsos profetas, eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Estamos viendo, sobre todo ahora que estamos en la era de la comunicación, estamos viendo, si encendemos la televisión a altas horas de la madrugada, ¿no? Como a través de mil y una formas de adivinación del futuro, pues tratan de a cambio de unas monedas o de un dinero, el poder adivinarnos el futuro, algo que es contrario al espiritismo, ¿no? Nosotros no, el que tenga un don, pues lo que gratis recibe, gratis lo de dar. No hay en ello, no debe haber en ello ningún lucro de ningún tipo. Pues ya sin más vamos a empezar y vamos a ir desglosando un poquito. En el prefacio, por ejemplo, nos dicen que el cielo nos dicen que esta obra no es fruto de un sistema preconcebido, como hemos dicho, sino de una concepción personal.
Es decir, esta obra, como todas las demás, llegaron mediante la mediunidad de diferentes centros espíritas, que lo que hizo Kardec fue unir todas estas respuestas de los diferentes centros espíritas eran coincidentes, pues recopilarlo y recogerlo en una sola obra. También nos dice en esta y como en muchas otras obras que llegó en el momento adecuado, junto antes de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial, en cuyo momento pues todo el mundo hubiera estado mucho más pendiente de salvar la vida y de salvar los bienes y a los seres queridos, más que de profundizar en el conocimiento de la doctrina, ¿no? Es un instinto, en fin, básico el conservar la vida, ¿no? Nos dice en el capítulo 1, en el porvenir y la nada, empezando a analizar las diferentes teorías sobre la existencia o no de Dios, que el nihilismo es el creer que no hay nada, ¿no? Que no hay absolutamente nada. Pues nos dice Kardec que en ellos hay mucho más miedo del que reconocen. Y es un poco lo que decíamos al principio, cuando las personas no creen en nada, no creen en el porvenir, no creen en un ser creador, no, eso les da contenido para vivir esta vida, pero una vez que la vida se acaba, desde el punto de vista de estas personas, pues se acaba todo, ¿no? Con lo cual hay un vacío existencial. Y si eso además fuera así, ¿qué impediría a las personas hacer una vida, hacer uso de todos los bienes materiales al máximo, sin preocuparse por los demás, puesto que si no hay nada, y si no se deben a nada, y si no deben progresar, y si no deben mejorar su moral y su amor al prójimo, si todo eso no existe, ¿qué es el que le impediría? De modo que el nihilismo y que seamos fruto de la casualidad, Kardec lo descarta, porque es muy, muy, muy difícil, que yo diría que imposible, que se den las condiciones de vida en la Tierra. Bueno, los científicos nos dicen que con un par de grados ahora lo estamos viendo, ¿no? Con que se aumente la temperatura del planeta en 2 grados ya será incompatible con la vida, ¿no? Empezarán a derretirse los casquetes polares, empezará a subir el nivel de las aguas, empezará a haber, ya empezamos a ver que hay tormentas enormes, que los ríos vuelven a su cauce, pero que devastan lo que hay a su paso, que devastan cosechas, que traen hambrunas, que traen miserias. Entonces, ¿perdón? Los volcanes, pues pensar que todo eso, que algo tan delicado como el que pueda haber vida en la Tierra después de una evolución como la que nos describe Darwin, algo tan delicado, ¿no? Que todo eso sea fruto de la casualidad es creer en el Dios de la casualidad. No parece que ese sea, y Kardec pues nos lo dice así: el nihilismo entraña miedo porque uno mismo no puede creer que no hay nada más y que no es fruto de su casualidad y que no hay otra cosa, ¿no? Y yo creo que lo vemos incluso en nuestro alrededor. Personas no creyentes, como en determinados momentos de su vida se acercan a las personas que sí que dedicamos al menos parte de nuestro tiempo a estudiar y a intentar entender, cómo se acercan a nosotros para preguntar y para saber, aunque solo sea durante una ventana corta de tiempo, ¿no? Y si sabemos aprovechar esos momentos en los que estas personas se acercan a nosotros, pues bueno, tú vas dejando ahí una semilla que nunca se sabe, ¿no? Si germinará o no. Pero bueno,
Y luego hay una segunda teoría. Primero tenemos la del nihilismo, es decir, no existe nada. Pues yo creo que podemos descartarla, algo tiene que haber. Y luego existe otra teoría que dice que todos partimos de un todo bueno. Y bueno, pues si todos partimos de un todo bueno, ¿por qué unos son más buenos que otros? Si todos partimos de lo mismo, ¿no? Entonces, y luego cuando fallecemos volvemos a este todo bueno. Pero bueno, si este todo bueno, si hay una progresión de cada uno de nosotros, pues no sería tan bueno de aquello de lo que partimos si hemos progresado. Es jugar con la lógica, Cuando ese todo bueno es divino, le llamamos panteísmo. Están los panteístas que dicen todos venimos de Dios y volvemos a Dios, pero si todos venimos de Dios y Dios está en todos nosotros, ¿por qué todos nosotros no somos igual de buenos? Luego Kardec también lo desecha. Desecha, por tanto, el nihilismo, desecha el panteísmo y desecha pues esta otra creencia de que todos venimos de un todo bueno y volvemos a un todo bueno sin que ese todo bueno tenga origen divino. Y además nos dicen más. Si ese progreso que tenemos en la Tierra, suponiendo que todos venimos de ese todo bueno, sea panteísta o sea de origen divino o no, si mejoramos con la educación, esos que nos educan, ¿de dónde han traído esa educación que es superior a la de los demás? Si todos partimos de algo que es absoluto y que es bueno, luego lo desecha. Él no, aplicando su propia lógica, él entiende que eso no. Y yo lo comparto, comparto su reflexión sobre el nihilismo y comparto su razonamiento sobre el panteísmo. Además es que el panteísmo dice que Dios es a la vez espíritu y materia y que por tanto está en todo. Bueno, eso es algo que cuando estudiamos el catecismo, yo que mi familia es católica y tal, decían también, Dios está en todo, en todas las cosas. Bueno, lo que Dios ha creado todas las cosas. Y bueno, pues cogiéndolo entre comillas, puedes decir que está en todas las cosas, pues, puesto que está, porque su voluntad está en todo. Pero eso no significa que Dios sea un objeto, ni que Dios sea, ni que el objeto sea parte de él, sino que es algo que él ha creado en un entorno que, pues en la Tierra, pues, que es un laboratorio, que es un entorno de pruebas y de expiaciones. Luego en el ítem 9 nos dice una cosa muy interesante también. Dice, si Dios está en todo y Dios es cada uno de nosotros, porque es todo, y cada uno de nosotros tiene su propia voluntad, entonces Dios no tiene una voluntad propia, porque es la suma de las voluntades de todos. Luego Kardec lo vuelve a desechar. No puede ser. Dios tiene que ser una entidad con voluntad propia diferenciada de nosotros. Por lo tanto, Kardec concluye que ni el panteísmo, ni el pseudopanteísmo que hablábamos, ni el nihilismo satisfacen la razón. Todas estas cosas no nos llegan a la comprensión o a la idea de que o bien en el nihilismo vivamos en un mundo en el que no existe Dios, ni que todos partamos de Dios en la forma en que dice, somos parte divisoria de Dios, ni de que seamos una parte divisoria de algo bueno, porque por las razones que hemos expuesto, ¿no? Luego ninguna de estas lo satisface. Vamos a leer, aunque hayamos cambiado un poquito el orden, vamos a leer estos primeros ítems y continuamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Es muy complicado o muy rápido? No. Bastante sencillo. Sí. Bastante, sí. Tú has explicado muy bien.
Muchas gracias, Mónica. Eso ha quedado grabado. No, porque fue sencillo y de verdad que cada punto tú has hecho y entonces se ha entendido bien, ¿no? Yo creo... Con un lenguaje Claro. sin estar rebuscado ni nada y yo que ya he leído también, entonces parece, refresca bien, ¿no? Yo creo que es muy importante porque como se hace en una clase ordinaria, en un aula, y es a veces partir de cosas que todo el mundo sabe, pero que todo el mundo cree, sabe, pero para que haya un mismo punto de partida para todos, sí. ¿no? Y eso es una cosa que me encanta de Kardec, ¿no? Es la pedagogía que tiene. Sí. Empieza desde lo más básico, ¿no? Y va aumentando la dificultad. Entonces ahora hemos pensado, primero vamos a desechar, me parece extraordinario, vamos a desechar, Que no hay nada. o vamos a analizar lo que hay, Sí. y vamos a ver si lo que hay nos satisface. Y como vemos que lo que hay, aplicando la razón que Dios nos ha dado, no nos satisface, pues vamos a ver otras cosas, a ver si en alguna de ellas nuestra razón hace que la bombilla se ilumine. Muy bien. Vamos a leer el ítem número 1, aunque yo, a través de mis apuntes, ya haya llegado al 9. 9, Bueno. al 10. Bueno, el orden de las farolas dicen que no quiero la alumbrar. Vale, ¿Okay? sí. Vivimos, pensamos, actuamos. Esto es positivo. Morimos. Esto no es menos cierto. Pero cuando dejamos la tierra, ¿a dónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Existiremos o no? ¿Ser o no ser? Tal es la alternativa. Ser para siempre o no ser nunca más. El todo o la nada. ¿Viviremos eternamente o se acabará todo para siempre? Vale a pena que reflexionemos acerca de eso. Mira, muy bien, es lo que decíamos antes en la introducción. Seguimos con el Lucas. Ponte el micrófono cerca, que si no pedimos hoy. Debido a la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos en la vida presente. En efecto, sería ilógico que se preocupara por un porvenir del cual no se espera nada. Supongamos que Un segundito. Dice Kardec que él piensa que sería ilógico que se preocupara por un porvenir del cual no se espera nada. Si creyésemos en la nada. Y yo estoy reflexionando mucho sobre eso. Pero es verdad, si tú no crees en nada, entonces tú no tienes también el freno ni nada, porque al final tienes que usufruir de todo, tienes que hacer todo en ese momento presente. ¿Por qué tengo que ser bueno si no hay otra vida? ¿Por qué tengo que trabajar? Pero eso es tanto, aunque nosotros somos muy básicos, porque estamos en un mundo de regeneración y pruebas, somos muy básicos, sí. y nos comportamos pensando siempre en la recompensa, y no debería ser así. Deberíamos hacer las cosas sin pensar en el aplauso, deberíamos hacer las cosas porque en nuestra conciencia pensamos que hay que hacerlas, sin buscar el reconocimiento de los demás, es decir, aquello que nuestra conciencia nos dicta. Pero dicen, claro, pero si no existe Dios, si no hay nada, si Dios no hubiera codificado nuestra conciencia, entonces no tendríamos idea de lo que es bueno. Es que yo tengo amigos que son ateos o se dicen ateos y entonces pero aún así en su conciencia también está escrita la ley de Dios, porque está escrita en todos nosotros. Sí, pero ellos muchas veces ellos creen que eso es de aquí a la ahora, que el acaso, porque uno ha nacido de una manera, otro de otra, y ellos no piensan mucho en lo que va a venir ni nada. Ellos están focados en el momento, ¿no? Sí, pero bueno, lo que hacen es no escuchar a su conciencia, porque estoy convencido de que saben distinguir el bien del mal.
Todos sabemos distinguir el bien del mal, ¿no? Sí, bueno, pero es tan subjetivos también lo que uno piensa que es bien o mal. No sé, nosotros tenemos, al final buscamos gente que piensa más o menos igual, Sí, que afinamos. que afinamos. Entonces, por eso yo creo que tú y yo piensan, no, eso no está mal, no está bien, o eso está mal, ¿no? Pero hay otras personas que no tienen, que cada uno tiene una manera de ver Sí, y de sí, que a veces... de reflexionar sobre lo que es. Yo me acuerdo que una persona que yo quiero mucho y que fue muy buena para mí decía eso, decía, tú crees en un Dios que no existe y que esa cosa es tan difícil, éramos amigos, pero siempre nos atascábamos en eso, Sí. porque al final, en ese momento no afinábamos, no. Es verdad, y no sabría decirte en qué punto lo he leído, pero he leído recientemente que hay personas que no saben leer en su conciencia, que no saben... ¿no? Y que cada uno tenemos un punto evolutivo diferente, ¿no? Y que a lo mejor una persona que hoy te dice que rechaza la existencia de Dios y pues en otra encarnación pega un acelerón. Sí, puede ser. Todo puede ser. Yo pienso que es eso que tú has dicho, Pablo. Las personas cuando vienen en una encarnación, todos vienen con una tendencia hacia el bien, al trabajo, a enseñar a tu hijo los modales, las cosas buenas, de todo. ¿Y de dónde viene eso? ¿No? Si no existe nada, eso tiene que venir de algún sitio. Claro que sí. Entonces eso viene de las encarnaciones anteriores, o del enseñamiento del bien que van aprendiendo, que van refletiendo, que van pasando de generación en generación. Pero si no hay nada, si no existe nada después, si no hay la nada, entonces no existiría esta pasar de generación en generación, esas cosas buenas, los modales, las cosas, simplemente se viviría como un animal. Vivo ahora, mato, como, duermo, reproduzco y es así, sin pensar en el otro, sin pensar en la protección, en la familia, el respeto y nada de eso. Cuando pensaba, por ejemplo, sí, cuando piensas en la nada, que no existe nada, sí. Cometes una fechoría o robas porque tus hijos tienen hambre, porque no sé, puede ser por la causa más justificada que quieras, no por maldad, sino porque tu hijo no se muera, por ejemplo, y te llevan a la cárcel y pasas tu vida en la cárcel, o te cortan una mano, con lo cual ya no puedes alimentar a tu familia, o mil barbaridades, ¿no? Entonces, qué triste sería no tener una segunda oportunidad, ¿no? Haber pasado en una encarnación, en una vida, pues como le pasó a Mandela, pasó, no sé, ¿cuántos años estuvo? 20 años en la cárcel. Sí, no tener luego la oportunidad de hacer el bien. Sí, de recuperarse. Que tenemos con cada nueva reencarnación. Sí, que yo pienso que al final, si no existe, si realmente fuese la nada, no existiría ni prisión, no existiría ni nada. Cada uno iría a hacer tu vida como un mundo animal. Viviríamos como animales. Que uno roba la comida del otro, uno hace eso. Pues como los simios, ¿no? Una pequeña jerarquía dentro de nosotros, ¿no? El más poderoso. Exactamente. Y luego los machos ya que entrarían de... Sí, sería así. Entonces ese tema de hacer el correcto, de hacer todo, viene pasando de generación en generación, y de aprendizaje y de encarnación en encarnación. Entonces la nada no cabe. No cabe. Sí, es verdad que al final nosotros siempre tenemos una cosa de que queremos estar bien con nosotros y no hacer el mal y hacer la caridad o ser mejores personas, ¿no? Y si es tan solamente aquí y ahora, a lo mejor mucha gente no se plantea, ¿no? De vivir bien y de pensar, no, a lo mejor mis hijos, mis tataranetos, es que a continuación, ¿no?
Nosotros siempre viviríamos mucho más el momento aquí, ahora, ¿no? Y ahora. No, y todas las... Hombre, sabemos que no es posible, ¿no? Porque la mediunidad nos lo dice, y las intuiciones, y yo no tengo ninguna mediunidad ostensible como para poder decir taxativamente, ¿no? Pero tenemos la Pero situación... todos hemos visto algo, todos hemos sentido algo, todo... ¿Acaso todo eso será y tienes mentira? hijos, y No, tienes familia, no y, es. y piensas también en el bien común, ¿no? Porque al final, si el mundo se vuelve mejor para todos, ¿no? Sí, vuelve mejor para todos, efectivamente. O sea, la tendencia, tanto personal que tú decías, Lucas, como de toda la tierra, es una tendencia positiva, Sí. es una tendencia alcista, es una, como dice Jonah de Angelis, que va hacia adelante y hacia arriba, hacia lo alto. Sí. Y si fuera, si no hubiera, si fuese la nada, entonces no existiría una veneración a un Dios, a un ser superior, Claro, a que tenemos que... Sería solamente fruto del desconocimiento de un mundo primitivo que no tiene el conocimiento para decir que el fuego pues que ha provocado por un rayo, pues que no ha sido una cosa, sino que es algo pues, de la física, de la química, Efectivamente. Pues vamos con el tercero, si queréis. De los dos. Yo, ¿no? Supongamos que, por alguna circunstancia, un pueblo entero adquiere una certeza de que en 8 días, en un mes o tal vez en un año será destruido, que no sobreviverá ningún solo individuo, que no quedará rastro alguno de su existencia después de la muerte. Lo que nos falta en este ciclo de positivismo, en el que se procura comprender antes que creer, de la sanción de sus doctrinas mediante hechos positivos, así como la concordancia de ciertas doctrinas con los dados positivos de la ciencia. Si la religión dice blanco y los hechos dicen negro, es necesario optar entre la evidencia o la fe ciega. Pues lo que nos dice aquí es un poco lo que tú estabas comentando, Lucas. Dicen, bueno, pues un pueblo va a ser aniquilado en unos días. ¿Qué sucederá? Si no existe nada. Sí. Si no existe nada. Es lo mismo que a uno le dicen, le queda a usted 2 meses de vida o 8 días. Pues están activos, se despide de la empresa y si cree, bueno, o no, se despide, no lo sé, pero lo que trataría una persona que sabe que en pocos días va a pasar al mundo invisible, al mundo espiritual, sería, imagino yo, ponerse en paz con sus hermanos, que ya sabe que es su última oportunidad, y tratar de irse lo más tranquilo y lo más sereno posible, ¿no? Pero si no existe nada, ¿qué haría? Pues a lo mejor vender el coche, vender todo lo que pudiera y darse una vuelta al mundo y que le pille la muerte donde le pille y ya se harán cargo alguien de él, ¿no? Sí. Efectivamente, y hay mucha gente que lo hace, ¿no? Exactamente eso, que cuando tienen una situación de esas que dicen, mira, tiene pocos meses o pocos de vida, la persona se transforma y quiere aprovechar todo en un dinero ese mes, en ese 2 meses o que sea, todo que no ha podido hacer en toda tu vida, en la vida, en vez de prepararse, pedir perdón, hacer la caridad y ganar más puntos, ¿no? Para el otro lado, la persona simplemente intenta recuperar los frenos que había tenido. Sí, liberarse, fundir el último dinero que le quede y yo pienso que para las personas que ya llevamos un tiempo que buscamos a Dios
haciendo un esfuerzo personal, que no seguimos una rutina de una creencia religiosa así colectiva o muy difundida, ¿no? Como puede ser, no sé, la creencia musulmana o la creencia católica, que dentro de ellos hay personas muy activas también, muy activos, pero otros muchos lo hacen pues porque lo han heredado, porque es lo que está socialmente aceptado, porque pertenecen a una comunidad. Yo creo que los que buscamos a Dios de cualquiera de las religiones posibles, de forma activa y poniendo nuestro interés, nuestro tiempo, yo creo que para nosotros en este sentido no hay vuelta atrás. Es decir, nos lo dice ya la propia ley del progreso en la que los espíritas creemos, que no hay forma de volver atrás. Una vez que este conocimiento ya forma parte de ti, forma parte de tu patrimonio, de tu conocimiento, de tu propio ser, ¿no? Que ya ha formado parte de tu ADN, ya no hay forma atrás. Es decir, puedes analizar, puedes entender a lo mejor que estas personas lo hagan, pero lo hace como dicen, pero entenderlos los entendemos, como nos dice Kardec en muchos episodios, con la condescendencia de quien ve en ellos una necesidad de progreso, de personas que están pues más atrasadas que nosotros moralmente, y bueno, incluso puedes sentir un poquito el sufrimiento, porque todo progreso requiere un sufrimiento y un padecimiento, por lo menos en muchos de los casos, que van a necesitar hasta que llegar a la conclusión que a nosotros también nos ha costado en esfuerzo y en padecimiento, ¿no? Y luego nos habla Kardec del siglo del positivismo. Ya vimos que en el siglo XVIII es el siglo del positivismo, que se caracteriza precisamente por lo que nos dice aquí, porque se procura comprender antes que creer, y eso es, pues para las religiones mayoritarias es un golpe muy, muy grande, ¿no? Donde se busca la fe ciega, ¿no? Y lo que se busca es el aumentar tu conocimiento por los hechos positivos, por aquello que tú puedas comprobar, por lo que tú puedas analizar, por lo que la lógica te diga que es cierto. Entonces nos dice que claro, que cuando la religión te dice blanco y los hechos te están diciendo negro, pues entonces las personas se ven en la tesitura de tener que decidir. O, si no deciden, aceptan los hechos que te dice esta religión como algo en lo que yo no pienso y que solo entiende la persona que me lo está predicando, y que mi vida va por otro lado, pero hay una desconexión, no hay una comunión entre ambas cosas. Entonces lo que nos dice Kardec es que tiene que haber una comunión, y yo estoy completamente de acuerdo. Tiene que haber una comunión entre la ciencia, entre la obra de Dios y nuestra creencia. No puede haber, no pueden ser mundos paralelos, porque no son mundos paralelos. Vivimos en un mundo, no en dos mundos como si estuviéramos en Matrix. No, es un mundo nada más. Este mundo está regido por unas leyes, y las leyes son divinas y son inmutables, y además son justas, y no pueden ser de otra manera porque emanan de él. Luego, no podemos creer una fe que no siga estas mismas leyes, que son las que promulga Dios, ¿no? Y nos lleva aquí a una conclusión lógica a la que llega Kardec, que la podemos leer si quieres, Lucas. El hombre tiene, pues, tres alternativas: la nada, la absorción y la individualidad del alma antes y después de la muerte. Lógica nos guía hacia la individualidad del alma, también nos indica esta otra consecuencia. El destino de cada alma depende de sus cualidades personales, pues sería irracional admitir que el alma atrasada del salvaje, así como la del hombre perverso, estuvieran en el mismo nivel de la del científico y la del hombre de bien. Según la justicia, las almas deben ser responsables de sus actos. No obstante,
Para que sean responsables es preciso que sean libres de elegir entre el bien y el mal. Sin el libre albedrío existe la fatalidad, y ante la fatalidad no podría haber responsabilidad. Sí. Esto se autoexplica, ¿no? Pero al final, Calvet, cuando analiza el nihilismo, cuando analiza el panteísmo en sus diferentes teorías, dice, no puede ser. El alma tiene que ser una individualidad, no puede ser parte de otra. Y luego, nuestra propia lógica nos dice que si una persona está más adelantada que otra, que será por sus propios méritos, no porque uno nazca más avanzado que otro per se, sino que depende de su propio avance, y eso justifica la reencarnación, como veremos más adelante. No puede ser de otro modo, porque a él su lógica se lo dice así. Se lo dice su lógica, y además se lo dice las comunicaciones que está recibiendo. Es decir, no hay una discrepancia entre las comunicaciones que reciben las mesas mediúnicas y que él está influyendo en su escrito, en el libro que está escribiendo, con lo que le dice la lógica. Él, que tiene una formación pedagógica y que ha aprendido a enseñar a los demás, entiende que lo que le están enseñando a él, que lo que está aprendiendo a él, que lo que está recogiendo él, tiene toda la lógica. Y que es algo disruptivo, que es algo distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y que ahí está el verdadero poder del mensaje. Y que su fuerza está en que es lógico, en que las personas lo van a entender, sean de la condición que sean, lo van a entender. Por eso, lo sí. bueno es que cuando se buscó y se estudió no solo en un sitio ni nada, aconteció en varios sitios, entonces por eso que también la gente empieza a creer más y más, porque se veían de varios sitios diferentes la misma conclusión, ¿no? Claro. Entonces eso también, al final, te da más seguridad, ¿no? Claro, porque por eso está incluido dentro de la ley natural, porque es predecible y porque es reproducible y porque es universal. Entonces, él dice que el espiritismo es una ciencia. Depende, lógicamente, de la voluntad de los espíritus comunicantes y de la espiritualidad superior para que la comunicación se establezca. Pero cuando se dan las condiciones adecuadas, ante una misma pregunta, la respuesta es la misma. Es lo que hace un científico, ¿no? Reproduce un mismo ensayo en las mismas condiciones en diferentes sitios. Tú eres ingeniero naval, pues lo habrás hecho en laboratorio, lo habrás hecho luego en unas condiciones, no sé, determinadas, luego no te has visto que el comportamiento de lo que has diseñado, de lo que has fabricado, pues es acorde a tus expectativas, y si no, pues vuelves hacia atrás y rediseñas de nuevo y vuelves a empezar. Pues cuando esas cosas las has hecho varias veces, pues al final puedes decir, pues este material, con esta forma, en estas condiciones, pues te va a dar este rendimiento. Como la ley de Einstein, ¿no? Como las otras leyes que tenemos ahí de Pitágoras, como las otras leyes de todos. Que son universales. Son universales, son estudios que se repiten y al final se denominan leyes, ¿no? Y Pues, este es un poco, y también hablando para mí el principal punto, Pablo, es que si consideramos en cualquier religión que Dios es justo, ¿no? Sí, yo te escucho, no te preocupes. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede ser que aquí en la tierra hay gente con muchas ganancias, otros pasando hambre, otros con deformidades, otros con... Entonces, otros pasando unas expiaciones que toda su vida no salen de una silla de ruedas y que les tienen que dar de comer y... Sí, entonces y otros tiene que haber algo más, porque si no, Dios no es justo, ¿no? No sería justo. Pero por eso que yo creo que exactamente... Y nos abortaría la razón, porque diría, si es que yo en mi conciencia tengo escrito que yo tengo que ser bueno. Y si el que me ha creado a mí ha hecho esto, pero ¿cómo va a ser peor que yo? Porque yo
bueno, puedo tener mucho enfrentamiento con alguien, pero yo le condenaría a alguien a sentar en una silla de ruedas toda su vida y sus padres dándole de comer, sabiendo que además a lo mejor va a sobrevivir a sus padres con el dolor que produce el dejar. No, yo conozco a muchos padres que tienen hijos, o conocía más bien, padres que tienen hijos con síndrome de Down que dicen, pero ¿qué va a ser de este niño cuando yo me muera? ¿Sabes? O sea, que si nosotros no fuéramos capaces de desearle eso ni a nuestro peor enemigo, ¿cómo Dios hace eso? Es que la razón te dice que no puede ser. La razón es lo que se dice normalmente, que la razón te aborta. No puede ser. Ese no puede ser el camino. El motivo tiene que ser otro. Entonces indagas. Indagas y al final ves que si vamos por la cosa de que cada uno es responsable pelos sus hechos y todo, al final no vamos, infelizmente o felizmente, no vamos a saber todo, pero por lo menos pensamos, a lo mejor sí que hemos hecho algo en el pasado y estamos nos ajustando, ¿no? Eso. Y entonces eso se vuelve más tranquilo pensar, estoy pasando por esa aprobación porque es necesario para mi alma, ¿no? O entonces para mi evolución, ¿no? Eso es. Los motivos muchas veces por los que nacemos con defectos físicos o con unos impedimentos o unas capacidades inferiores a las que tienen en otras, o unas circunstancias económicas, porque eso depende también de nuestro plan reencarnatorio, diferentes a otras, es por esa ecuación que hablábamos siempre de encontrar tu plan reencarnatorio que maximice tus posibilidades de progreso. Es una tarea, y no siempre el que seas millonario y el que tengas una salud de hierro capaz de batir récords mundiales en las Olimpiadas o récords olímpicos, a lo mejor eso no es lo que más te conviene. Cada prueba conlleva en sí mismo el premio, que es el progreso de haberla superado. Entonces cada uno pues está en unas circunstancias determinadas. Nosotros en esta reencarnación, viendo sobre todo que estamos viendo ahora con la pandemia, lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que unos nos sobran las vacunas y nos caducan y a otros no les llegan. Sí. Entonces, no sé, yo veo que mucho estamos aprendiendo con esta pandemia y mucho nos queda por aprender. Vamos con el último, porque lo que nos dice con el último ítem, último apartado, porque el 12 y el 13 pues nos habla de eso mismo, de que la ciencia y la fe tienen que ir de la mano, de otra manera causan que el hombre abandonará la religión, porque hay una discrepancia entre ambos. O abandona la ciencia o utiliza la ciencia para ganarse la vida y luego cambia de chip, como se dice comúnmente, y va a celebrar a la misa o a la celebración que vaya, o si no la gente abandona. Y es lo que está pasando ahora mismo, que hay muchísimo abandono, ¿no? Y vamos ya con el último ítem, que dice, vamos a leerlo primero, no sé quién de vosotros Adelante, Lucas. La unificación, lograda en torno al destino futuro de las almas, será el primer punto de contacto entre los diferentes cultos. Será, en primer lugar, un paso inmenso hacia la tolerancia religiosa y, más adelante, hacia la fusión completa. Muchas veces se dice que el espiritismo no es la religión del futuro, pero que es el futuro de todas las religiones. Y aquí es donde con esta reflexión yo creo que se justifica que eso va a ser así. Y va a ser así por la unificación, ¿no? Por el empleo de la lógica. Entonces, igual que de la ley mosaica,
Jesús desechó toda la parte de la parte civil, de la parte que hablaba a un pueblo, pues eso, muy embrutecido, y se quedó solamente con los 10 mandamientos. Así el futuro de todas las religiones hará que empleen el raciocinio y limpien de su doctrina, de la literatura en la que creen, que eliminen todo aquello que la lógica no les aborte y se queden con lo esencial. Y lo esencial al final se resume en que tratemos al prójimo como Jesús lo trató, ¿no? Haciendo el bien, que es en lo que se resume todo esto, al fin y al cabo. Y es lo que te iba a decir al final. Las religiones, la mayoría de las religiones siempre tienen un punto esencial, que es el bien, que es el hacer las cosas como Cristo, que es seguir sus mandamientos y todo. Pero al final crean actividades alrededor de eso, y que ahí que se pierden del punto final, que era lo principal, es seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, hacer las cosas bien, porque no deberían existir nombres a las religiones, solo deberíamos seguir a Cristo. Eso. Y ya está. Pero nuestro punto evolutivo no ha llegado. No. En el momento. Efectivamente, y como también las personas que están por encima de esos grupos religiosos y todo, son personas que también están pasando por provaciones, también están pasando, muchos de ellos acaban se divergiendo, sí, y llevando a todo este rebaño de fieles a los caminos, sí, equivocados, ¿no? En el momento en el que la religión se convierte en forma de vida de las personas, de los dirigentes, entonces ya creas, como decía Nietzsche, creas unos intereses. Sí. Y en el momento en que creas unos intereses y unas dependencias, ya uno quiere continuar, aunque sepa que lo que está predicando es erróneo, pero como muchos dependen de ellos, dicen, más vale predicar esto que es erróneo, que toda esta obra, bien sea social o de cualquier otro tipo, que la destruyamos, porque se ha convertido en una rutina. Y todos nosotros queremos estar en nuestro área de confort, en aquello que conocemos. No queremos, si mañana te dicen, bueno, vosotros habéis viajado mucho, pero si mañana te dicen, mañana vas a despertar en Senegal. Entonces dices, uy, todas mis pertenencias, todas mis cosas y todo. No queremos grandes sorpresas. Entonces, en el momento en que las religiones se convierten en un acto social, lleno de ritos, lleno de celebraciones, entonces ya no queremos salir de ello. El hombre ya no quiere salir, porque el hombre lo que quiere es vivir en comunidad y tener un futuro más o menos conocido o predecible. Y entonces, pues eso complica mucho. Pero volviendo a la idea original, en el momento en que todos empleemos nuestra lógica y pues las religiones, pues el espiritismo estará inmerso, o si lo entiendo yo, porque igual que para nosotros ha sido evolutivo el poder utilizar la lógica en la religión, pues para los demás también lo será, porque lo entendemos como un evolutivo. Y ya con esto hemos llegado. Ahora, ¿quieres añadir algo más? Sí. Iba a decir que de mi punto de vista, uno de los mayores armadillas o trampas, sí, que puede tener el ser humano es el comodismo, ¿no? Sí. Tanto a nivel religioso como a nivel profesional, como a nivel familiar y todo, que la persona siempre tiene que esforzarse para mejorar, para hacer una cosa. Y entonces el peligro de las religiones también es el conformismo, esta tendencia de necesidad de no tener que aprender nada más, que ya está todo aquí, que ya aprendimos de todo. Entonces, incluso para nosotros, ¿no? Esta parte del comodismo de llegar a casa y sentar, asistir a una televisión, no intentar buscar una cosa diferente, a leer, hacer una caridad, hacerlo bien. Y me acuerdo mucho cuando desde niño, y una una parte de la Biblia, uno de los, ¿cómo se llama?, de Jesús, las parábolas de Jesús, y que decía que un señor dio un denario
para tres sirvientes y se fue a viajar. Ah, sí, sí. Y cuando volvió, uno perdió y el otro escondió en la tierra con miedo de perder y todo más. Y el tercero solo que invirtió y prosperó y hizo buenas cosas, ¿no? Entonces yo pensaba que el segundo también, que enterró a la tierra, que hizo cosas, que no perdió por lo menos, que devolvió el dinero, Lo conservó. que lo conservó, que también tenía un mérito. Pero Jesús dijo que no. Si tú te han regalado un don, la vida, Sí. tú tienes que hacer prosperar, tú tienes que hacer actividades con este don. No puedes simplemente ocultar este don y dejar allí paradito, no vas a hacer el bien, pero tampoco vas a hacer el mal, y está parado. Entonces esa es una de las mayores preocupaciones que tengo, es que, ¿será que estoy haciendo el suficiente con el don que recibí? Nuestro potencial es muy grande. Siempre es más lo que podemos hacer que lo que hacemos. Estoy convencido. Y eso lo vemos cuando estamos sometidos a experiencias extremas, ¿no? De lo que somos capaces. Pero sin estar sometidos a experiencias extremas, el dedicar tu tiempo, el dedicar tu interés y el poner, sobre todo, entiendo yo, el poner tu corazón, donde tengas tu corazón, ahí estás tú. Si tu corazón está en aprender, a lo mejor podrías poner más parte de tu corazón, más parte en crecer. Pero entonces, bueno, pues no habrás desarrollado todo tu potencial, pero tampoco habrás dejado de hacerlo. No será como el servo que se ha escondido ordenario, por lo menos claro, eso. Claro. A lo mejor no has hecho la mejor inversión y le has dado luego al Señor el máximo de denarios que podías haberle dado. Pero ni los has escondido ni lo has perdido. Ninguna de las dos cosas. Habrás progresado menos. Y ya tenemos que cortar. Perdón, el espiritismo me dio un poco esa oportunidad. Esta noción de que yo no voy a conseguir hacer con el binario una multiplicación, pero voy a hacer poquito a poquito que... Bueno, pero no hay que afligirse, Por eso. hay que preocuparse por lo que uno deja de hacer. Pero hay que tener mucho cuidado con el equilibrio mental. Entonces, lo que hay que tenemos que llenarnos de, como decía nuestro rey, de orgullo y satisfacción de lo que hacemos, de que hayamos venido hoy, de que estemos aquí, de que la espiritualidad esté con nosotros, de que nos acompañe, de que nos tutele, de que estemos haciendo algo bueno, de que nos hayamos reunido tres, y cuando nos reunimos tres en nombre de Jesús, Él está en medio con nosotros. Eso nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción. Y que podemos hacer más, pues claro que podemos hacer más, seguro que podemos hacer más, no tengo ninguna duda de que podemos hacer más. Progresamos algo, un poquito. El caso es que cuando desencarnemos, tengamos, pues a lo mejor no hemos avanzado todo lo que pensábamos que podíamos avanzar en nuestro plan reencarnatorio, pero venimos un poquito mejor. Y siempre hay que ver las cosas con optimismo, sobre todo nosotros que reflexionamos tanto sobre las cosas, y en un mundo en el que hay tanto suicidio, tantas personas que se quitan la vida porque no entienden cuál es el sentido, debemos ser muy cautos y sobre todo sentir alegría y transmitir alegría. Cuando vienen personas nuevas al centro, y aunque no vengan personas nuevas, los espíritus que vienen a acompañarnos, transmitirles alegría, transmitirles satisfacción, siempre que podamos. Y esa es la importancia de la irradiación también que hacemos, ¿no? El transmitir al necesitado nuestra voluntad, nuestra energía, nuestras ganas de que estén bien, porque el bien de la comunidad es el bien nuestro propio. Pues nada, nos hemos pasado unos minutillos y ya solo como reflexión final lo que tú decías, las religiones al final cambiarán de parecer y utilizarán la lógica cuando vayan menos personas, tengan menos fieles. Entonces dirán, uy, aquí está pasando algo.
y eso será un revulsivo para ellos, ¿no? Muy bien, pues con esto damos por finalizada el aula de hoy y bueno, pues vamos a parar la grabación y damos las buenas tardes a todo el mundo, los buenos días, dependiendo cuándo lo vayan a escuchar. Un abrazo a todos.